Bueno, como les había comentado la semana pasada, estoy trabajando del Eneagrama. Estoy ya bastante avanzado el- el texto. Y bueno, quería comentar un tanto de ese trabajo que estaba haciendo y para que nos sirva como una herramienta, porque esa es la idea, ¿no? Que el Eneagrama sirva como una herramienta tanto para un autoconocimiento como para una investigación, un estudio de cualquier elemento, ¿no? Hay que considerar que el eneagrama corresponde, o digamos que la especialidad del eneagrama es estudiar los elementos compositivos de cualquier fenómeno, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el eneagrama estudia dentro del método lo que correspondería a lo compositivo. En el método tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿sí? Dentro del eneagrama, dentro del método, el eneagrama estudia o es especializada en lo compositivo. Pero eso no quiere decir que no pueda estudiar los procesos o las relaciones. Y de hecho, sí se estudia el proceso y sí se estudia relaciones, pero se estudia el proceso y las relaciones dentro de lo que denominamos el individuo. ¿Qué es el individuo? El individuo es el objeto de estudio, es aquello que queremos estudiar, ¿sí? Y a su vez, el método está encuadrado dentro de las leyes universales. Entonces tenemos como una síntesis, tenemos las cuatro leyes: la ley de estructura, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, la ley de concomitancia y la ley de ciclo, ¿sí? La ley de estructura está íntimamente relacionada con el punto de vista. ¿Por qué está relacionada la ley de estructura con el punto de vista? Porque si bien, como todo está interconectado, para poder estudiar cualquier situación hay que ver cómo hay esa interconexión. Y en esa interconexión hay diferentes planos, ¿sí? Y como habíamos visto la semana pasada, estos planos no necesariamente son jerárquicos, pero hay un plano mayor que estaría conformada por toda la estructura en sí misma, ¿sí? O sea, toda la estructura establece los ritmos que se dan dentro de esa, ¿sí? A eso le llamaríamos el plano mayor, el que genera una influencia sobre toda la estructura. ¿Estamos? Hay un plano medio que son las relaciones que existen de los individuos entre sí, cómo están relacionadas, es decir, es el individuo en su entorno. Este es como lo relacional y estaría relacionado también con la ley de concomitancia. Fíjese, lo relacional con la concomitancia. ¿Por qué? Porque justamente por las relaciones, porque en esa estructura todo está interconectado y todo está interrelacionado. Al estar todo interrelacionado, se dan concomitancias, ¿sí? Entonces, es una explicación bastante lógica desde esa visión estructural de todo, entender cómo se producen las concomitancias, por qué se producen las sincronías, por qué los procesos muchas veces nos llevan a situaciones muy similares unas con otras, ¿no? Que al no entender cómo se genera esa estructura y cómo se generan los ciclos, uno no logra entender, ¿sí? ¿Cómo es que, por ejemplo, en diferentes puntos en el planeta se han ido desarrollando situaciones similares? No necesitamos obras de extraterrestres para saber que en dos puntos distantes entre sí se hayan generado pirámides, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ver justamente con el desarrollo y la evolución humana, que está íntimamente interconectada. Y es curioso también, Marcelo, ¿sí? para poner, a veces uno entiende mejor las cosas entiende mejor las cosas con un ejemplo, ¿verdad? Digamos, de esto que estábamos hablando. Si yo quiero, por decir, quiero estudiar al pueblo palestino, entonces, uso el eneagrama, el individuo sería el pueblo palestino, Ajá, de todas sus relaciones, lo compositivo.
quiénes los componen, por decir, cuáles corrientes religiosas, todo eso que tienen ellos, los chiitas, los diitas, toda Ajá, esa cosa, tendría que hacer un análisis de eso, ¿verdad? De toda claro, su compositiva, con el plano mayor que los influye, ¿verdad? A ellos, el así es, cósmico, bueno, el plano mayor y relacional para después hacer una síntesis. Sería como así. así es, así, exactamente. Exactamente, sí, justamente. Pero y fíjate ahí, cuando tú hablas de estudiar pueblo palestino, habría que fijar primero cuál es el Es interés, punto de vista. el punto de vista y el punto de interés. Ahora, con respecto al enneagrama, si se fijan bien y comenzamos a ver los elementos que lo configuran, es un punto de vista que tiene que ver con la visión del labriego, porque es una visión más detallada de los elementos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos con eso? Pero sí, pero además del punto de vista, también hay que ver el punto de interés. Si el punto de interés es acerca de la problemática ahí eh, en Medio Oriente, cómo se está dando, sería un punto de vista. Si quieres verlo desde un punto de vista histórico, sería otro punto de vista y así, ¿no? Entonces, habrían diferentes puntos de vista de los cuales se puede estudiar el fenómeno. ¿Estamos? Bueno, a ver, co- pongo la manito para hablar. Dale, dale, Ana. Si estuviera Nada, no, es hablando. un aporte importante. Le estaba hablando a una sobrina sobre el método, ¿no? Tratar de entender, pensar tratando de pensar más metodológicamente en proceso. Y me dijo que le estaba arruinando el ánimo de estudiar y le dije, ¿pero por qué? Y me dice, porque es muy complicado todo eso. Me dice, yo no quiero saber nada de eso. Le decía, no, estos son como unas herramientas, le digo, para que veas las cosas con más claridad, ¿no? Si no, el mundo, todo un desorden. No, me dice, qué aburrimiento. Y se fue, me dejó ahí. Y yo nunca había sentido que esto era tan complejo, pero debe ser, porque... A ver, sí, pero hay que diferenciar lo que es complejo de lo que es complicado, ¿sí? Mm, Generalmente, muchas veces lo complejo resulta complicado a primera vista, ¿no? mm, Pero es un tema que uno va avanzando, vas avanzando poco a poco para ir entendiendo, ¿sí? Es como hablar de matemáticas o de física, que son temas complejos, ¿sí? Claro, si hablamos eh, no sé, si yo me pongo a hacer una clase ahorita de cálculo tensorial, a lo mejor no se me entiende nada, ¿sí? no, pero yo Sí, estaba hablando de la visión del labriego, cuando uno está, viste, en el bosque perdido entre los árboles, que no se da cuenta de cuál podría ser el problema, de ponerse un poquito más, ¿no? claro. Y me dijo, ah, no, eso son cosas, yo no, eso, yo soy espontánea, me dice, yo soy intuitiva, y se fue, por favor. Entonces, dale las cartas. De que se la Saque las cartas. Que te voy Creo que Anita Ferreira está levantando la mano. así, no la vi, ¿no? No, no. No, no estoy levantando nada. Ah, perdón, Anita, perdón. No Yo vi una sabría manita. cómo. No sabría cómo hacerlo. Además, Ah, bueno, perdón. a lo mejor toqué algo en el teléfono y se levantó la mano, pero no fue. Ah, bueno. Bueno, aprovecho para decir algo con respecto a eso. Es una forma mental, ¿no? Que es difícil comprender. Nosotros no nos damos cuenta porque el negro nos ha formateado durante años, décadas en esa forma mental y la tenemos incorporada, pero el que no tiene esa forma mental es como complicado, ¿no? Otra manera de entender el mundo. Nosotros no hemos tomado esa manera de entender el mundo a base de estudios, sino a base de escucharlo al negro mirando el mundo desde ese lugar. Entonces, por reflejo, digamos, por
imitación, por lo que sea, hemos aprendido a mirar de esa forma, no por estudio, sino por absorción. O sea, es como te forma el sistema, ¿cierto? El sistema te manda un formato que no te explica paso 1, paso 2, paso 3. Pasa lo mismo con respecto a la gente que no tiene esta forma de mirar, no tiene este ejercicio, ¿no? Del mirar desde la estructura, de los 3 puntos de vista, es una mirada que la hemos nosotros adquirido en base a seguir su forma mental, la forma del negro. Así No es. sé si se... No, sí, está No, clarísimo. por ejemplo, en mi caso, No, yo no porque- tengo esta formación y lo que se me complicaba al comienzo eran los términos. Eh, yo me claro, quedaba así como, ¿de qué están hablando? Y son cosas muy simples, muy básicas, y realmente era el término el complicado. claro, entonces si uno lo mira desde la síntesis, digamos, conceptual, se escucha complicado, pero claro, es una forma mental que para nosotros está incorporada. Para la gente común no está incorporada. Entonces es como que ellos, es difícil conceptualmente explicar eso, pero que facilita la visión de todo es sin duda. Nosotros eso, está opinando mi perrito, lo tenemos claro. Lo tenemos claro porque tenemos incorporado eso de mirar los 3 aspectos, ¿no? Y no lo hemos estudiado, simplemente lo hemos incorporado desde la práctica, sin darnos cuenta. Así es, así es. Sí, además que lo que pasa es que habitualmente uno tiene una percepción y una visión de las cosas de modo lineal, ¿no? Entonces es Claro, difícil poder, desde esa mirada es difícil ver, por ejemplo, los procesos, o es difícil ver cómo está todo interrelacionado, interconectado. exacto. Porque es una visión simplemente todo es causa y efecto. Claro, desde la causa y el efecto es fácil, ¿no? No sé, no cumplo una tarea y me ponen cero ya, y eso es todo. Es como causa y efecto. Entonces, pero la realidad es más compleja y sabemos que es más compleja. Ahora, el aprender a entender desde otra mirada nos ayuda a percibir de diferentes perspectivas, pero sí tiene que ver con un entrenamiento, con una forma de incorporar en la vida una Exacto. visión del mundo, ¿sí? Claro, que no es todo en lo inmediato, ¿no? Yo veo acá lo que pasa en Argentina con el tema político y no hay capacidad para mirar más allá de lo compositivo. Eh, eh, la mirada es compositiva, entonces mientras la mirada sea solamente compositivo, cada uno está mirando su situación personal y no se da cuenta de que los argentinos somos así, somos allá, y hay esa autoculpa permanente, ¿no? Claro, pero si no ven el contexto mundial y las relaciones, los sistemas de tensiones entre países y formatos y demás, no hay comprensión de nada, Claro. cosa que nosotros hacemos en automático, ¿no? Inmediatamente ampliamos la mirada y vemos lo relacional y lo global sin darnos cuenta. Claro, Entonces ya además no es... hay una forma de ver también bastante reduccionista, ¿no? Es decir, Exacto, decimos, los argentinos son así o son asado, y claro, no es tan así, ¿sí? claro. No es tan así, porque hay otras miradas que pueden, o sea, desde otros puntos de vista, digamos, hay otras miradas, ¿no? Porque hay una capacidad de ingenio, creatividad y que no hay en otros países del mundo, ¿no? Es el tema creativo del argentino que termina destacándose en otros lados por la forma en que resuelve las cosas, más allá de la picardía y toda la historieta esa. Pero hay como una autocondena y una mirada limitada, ¿no? Por no comprender cómo son las interrelaciones y la relación global, ¿no? De tensiones del mundo. Así es. Bueno.
Bueno, entonces, para poner un poco el contexto con respecto al eneagrama y cómo surge el eneagrama y por qué el eneagrama es digamos, la máquina que ha sido utilizada para estudiar lo compositivo, eh, es, es un asunto milenario en realidad, ¿sí? Sí, Vicky, ¿querías decir algo? Nada más quería resaltar lo que dijo Anita, creo que es Anita, está hablando de la Argentina, que yo creo que si algo le tenemos nosotros que agradecer al negrito es haber aprendido, y alguien dijo por ahí que casi lo hacíamos como mecánicamente, el pensamiento relacional, porque yo pienso que es un destello de inteligencia, tanto racional como intuitiva, poder relacionar los datos de alguna manera coherente. Y en este mundo que vivimos, imagínense que, por ejemplo, el fenómeno de Argentina o de cualquier país nuestro, de América Latina, si no lo vemos desde el punto de relacional, de que tenemos relaciones con otros países y todo, estaríamos perdidos, ¿verdad? No, no. Por eso yo hasta ahora les confieso a los chilenos, creo que Ever y Marcelo, que yo hasta ahora, que han transcurrido tantos años y en el grupo de cine humanista que tiene Charlie, y un compañero, no sé por qué, hizo un análisis de lo que pasó en Chile en el 70. Bueno, que yo estaba muy jovencita, pero lo sufrimos los chicos porque hubo toda una gente que se vino para Costa Rica y les dimos asilo y ellos dieron un gran aporte en la cultura. Pero hasta ahora comprendí por qué había fracasado, por qué no se podía hacer una reforma agraria en ese momento, a pesar de todas las buenas intenciones que tenía Allende, ¿verdad? De mejorar su pueblo y todo, con toda esa oposición que tenía. Entonces, hay muchas cosas que el pensamiento relacional te ayuda como para entender las relaciones en el mundo y en la vida, en lo cotidiano, hasta para hacer una receta de cocina. Así es, Yo le justo. agradezco al maestro eso de mi corazón, eso era todo. Bueno, y justamente hablando de receta de cocina, eh, el eneagrama es posiblemente la mejor máquina para Receta estudiar de- lo de la receta de cocina. Porque estudia Marcelo, justamente los desde que elementos. estoy amasando pan y no aprendo a hacer un pan esponjoso. Uy, qué rico. Bueno, A mí me sale delicioso el pan. Uy, Carmen, Ay, bueno, manda yo que te te voy a tengo ver, Carmen. tomando cafecito. Tendré que ir para allá para hacer pan. Sí. Yo les voy a yo hacer un también hago un favor. buen pan. Yo los voy a invitar a todos aquí a mi casa, si hago la casa más grande y se vienen todos para acá. Tomamos cafecito. Dale. Muy bien. Bueno, entonces, poniendo en contexto, por un lado, el eneagrama, dentro de las leyes universales, corresponde, o digamos, la ley que está más afín al eneagrama sería la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿no? Porque en el eneagrama se ve cómo se da el proceso interno dentro del elemento, ¿no? Con el eneagrama estudiamos al individuo, sus elementos compositivos, su proceso interno y las interrelaciones de sus elementos. Esos son como los aspectos con los cuales estudiamos mediante el eneagrama. Es decir, el eneagrama sirve para estudiar al individuo en sus elementos compositivos, cómo se relacionan esos elementos y cuál es el proceso interno. Y el ordenamiento básico, digamos, del eneagrama sería que va desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Que va de lo más concreto a lo abstracto, que va de lo, de lo grotesco a lo sutil, no sé, del, del rojo al violeta, ¿sí? Siempre es de donde hay, en el caso por ejemplo, los colores, sería de una menor frecuencia a una mayor frecuencia, ¿no? ¿Sí? Igual en los sonidos, va de una menor frecuencia a una mayor frecuencia.
Por eso justamente el eneagrama está relacionado también con el tema musical, porque el tema musical es aquel que permite, y desde muy antiguo, desde los pitagóricos, porque hay quienes sostienen que Pitágoras al viajar, viajó para Babilonia, para Egipto, y de ahí adquirió todos sus conocimientos, ¿no? Y es un poco el que lo sintetizó, aunque Pitágoras es un personaje un tanto mítico, es un personaje legendario, no hay un registro de la existencia de Pitágoras, sino hay los pitagóricos, ¿sí? O sea, históricamente hablando. Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Es lo que pasa con todos los seres legendarios a lo largo de la historia, como el caso de Jesucristo, de Moisés, de Krishna, de Buda, que son personajes legendarios y que se mezcla un poco lo mítico con lo real y a veces no se sabe si realmente existieron o no existieron, pero eso no importa. Lo que importa Sí. es lo que van dejando en su rastro, ¿no? ¿Sí? ¿Puede que Pitágoras sea el nombre de un alquimista? Podría ser, no se conoce bien. O sea, Pitágoras es muy antiguo. Pitágoras es anterior a Sócrates, es de los primeros filósofos en antigua Grecia, ¿no? Pero Entonces, tengo entendido que los alquimistas no usaban su nombre original y no se sabe quién era la persona en muchos nombres, ¿no? Como en Fulcanelli, algunos por casos sí, ejemplo. así es. En algunos casos así, así es. Me estaba acordando que Marina, algún momento hiciste una entrevista a un músico justo respecto a esto del enneagrama. No sé si todavía tienes esa grabación porque fue súper interesante. Está sin audio. Uy, creo que algo pasó con tu audio. Ahora, Ya, ahora sí. porque cambié la camarita. Ok, sí, justamente Marce me comentó esta mañana, comentó en el grupo que hoy íbamos a estudiar esto y empecé a buscar los videos. Están, pero no los he encontrado. Lo que seguro, yo no puedo entrar, pero por YouTube, en mi cuenta de Google, ahí están guardados los videos. Sí, voy Sí, a ver porque cómo, eran sí. como estremecedores, sobre todo al final, se Ahora me llegaba voy a muy fijar adentro. si puedo entrar. Bueno, les cuento, me puse a investigar más profundamente el tema, ¿sí? Y hay una relación muy cercana, digamos, de hecho, si bien el tema de las notas musicales y la distribución es una distribución que se conoce a partir de Gurdjieff, ¿sí? Y de los trabajos que hizo Gurdjieff, porque Gurdjieff fue quien puso las notas, pero eh, no se sabe bien cuál es el origen, ¿sí? Y es más, Gurdjieff decía que venía del sufismo, ¿no? Y él trajo del sufismo el enneagrama, trajo a Occidente, digamos, ¿no? Porque se conoce actualmente el enneagrama por Gurdjieff y por sus seguidores, ¿no? Sus alumnos. ¿Sí? Entonces hay varios que han desarrollado algunos temas, sobre todo en el campo de la psicología, ¿no? Con los eneatipos, por ejemplo. Pero nuestro trabajo no tiene que ver con esos desarrollos. En su forma básica sí está relacionado y está relacionado justamente con el tema de las notas musicales por el tema frecuencial, ¿sí? Entonces, eso vamos a revisarlo luego, ¿no? Entonces, déjenme revisar a ver qué, para tratar de ir haciéndolo en orden la situación. Entonces, de hecho, es clara la influencia que puede haber tenido Pitágoras de los antiguos babilonios, ¿no? Porque toda esa visión, por ejemplo, de lo que luego se llama la suma teosófica, ¿sí saben lo que es la suma teosófica? Eso que hacían de sumar los números, por ejemplo, digamos el número 721, entonces suma 7 y 2, 9 y 1, 10,
1 y 0 da 1, eso se denomina la reducción teosófica. ¿Sí? Ah, mucho gusto, gracias. ¿Sí? O, Ajá. o le llaman también la reducción pitagórica, ¿no? Porque Pitágoras también hacía lo mismo. Entonces, si tomamos en cuenta el enneagrama, a medida que vamos aumentando en los círculos, por ejemplo, el número 10 correspondía al número 1, el número 11 al número 2, ¿sí? Si se van el 12, el 3. Entonces se iría repitiendo, o sea que al sumar los dígitos nos da un número de un dígito que va del 1 al 9, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos con eso? Sí. Entonces, de esa manera, por ejemplo, se ordena algunas situaciones dentro del enagrama, y de los enagramas tenemos dos tipos de enagrama. El enagrama sextenario, que ha sido desarrollado por Silo, digamos, en el tema de lo operativo y con respecto a los oficios, para determinar las proporciones. Y las proporciones se dan justamente en una proporción armónica. Y al hablar de una proporción armónica, te atoraste. Bueno, y en esa proporción armónica se da justamente cómo se forman las notas musicales, ¿no? Las notas musicales se forman, primero tenemos una octava que corresponde a la misma nota, sino que son, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos, la nota do, que me parece que es la frecuencia, déjenme revisar, ¿sí? La nota do. Bueno, no la encuentro, pero bueno, la nota do, si duplicamos la frecuencia, obtenemos otra nota do. Pitágoras se dio cuenta que, por ejemplo, cuando tiene una cuerda y divide en la mitad, se produce la misma nota, ¿sí? En la época de Pitágoras las notas no se llamaban do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Sino era primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. La octava correspondía a la misma nota, por eso son octavas, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do, que sería la octava de la otra do, ¿sí? Lo de do, re, mi, fa, sol, el nombre de las notas musicales, eso fue hecho en la Edad Media, y a partir de un verso se tomaron las notas. Así es el origen un poco de las notas musicales. Pero lo que nos interesa es que justamente al duplicar la nota obtenemos un nuevo do. Y eso es lo que se denomina armónicos. Pitágoras se dio cuenta que en una cuerda, si colocaba en la mitad, obtenía la misma nota, pero en una octava mayor, ¿sí? Es decir, si era un do y le ponía en la mitad, le aplastaba, la nota que le daba era, era la misma en una octava mayor. ¿Sí está más o menos claro eso? Porque es así como se arma el enneagrama sextenario. Y el enneagrama sextenario se arma en octavas. Entonces, por ejemplo, si empezamos en el número 1, ¿sí? Y duplicamos a 1 y 1, 2, sería el punto 2, ¿sí? Se une el 1 con el 2. Si duplicamos el 2, nos da 4. Se une el 2 con el 4. Si multiplicamos por 2, nos da 16. Ay, ¿qué digo 16? Al 4, ¿en qué número estaba? Ya me perdí. Estaba en el 4, ¿no? Duplicamos 8. Duplicamos al 8, nos da 16. Pero el 16 no está en el enagrama. Pero el 16 corresponde al 7, porque 1 más 6 da 7. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende?
A ver, voy a compartir el gráfico para que se pueda ver. A ver. Dicen que aquí tenemos, por ejemplo, 16. Si comenzamos a contar desde aquí 16, nos va a dar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos da 7. Que corresponde también a 1 más 6. 7, ¿sí? Que es este caso de aquí. Pues el 8 se conecta con el 7. Y 7 por 2, 14. 1 más 4 me da 5. Se conecta con el 5. ¿Sí? 5 por 2, 10. Se conecta con el 1. Y se cierra nuestro enneagrama sextenario. Que también se cuenta, las leyendas que utilizaba el enneagrama, este enneagrama usaba, ¿cómo se llama? Tesla, pero también es parte de la leyenda un poco urbana. Bueno, y curiosamente también, si se dan cuenta, esto nos da la cinta de Moebius, que resulta en infinito, ¿no? Entonces está acá, como dada en la cinta de Moebius del infinito. ¿Sí? Entonces el enneagrama nos facilita la identificación de dichas relaciones. Y hay un eje, igual hay un eje de simetría que divide el enneagrama en dos partes, y este básicamente se utiliza para ver las proporciones. Y además este enneagrama tiene otra peculiaridad, digamos. Si esto vale 3, por ejemplo, esto vale 5 y esto vale 8. De esa manera nos da la proporción 3, 5 y 8, que si se dan cuenta también es parte de la serie de Fibonacci. ¿Sí? Tiene 1. La serie de Fibonacci, sí saben cuál es, ¿no? Si no es que entiende algo, páreme porque lo sigo y como es un tema un poco complejo, a veces se vuelve complicado si nos explica bien. ¿Sí? Entonces, en la serie de Fibonacci empiezo en 1, 1, 1 me da 2, entonces 1, 1, 2. Después 2 y 1, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. 8 y 5, 13. 13 y 8, 21. Y así sucesivamente. Así se va entendiendo esa serie, ¿no? Esa serie de Fibonacci, que es una genialidad de este matemático, de descubrir y darse cuenta que en la naturaleza, ¿sí? Toda la naturaleza sigue la serie de Fibonacci, pero no es un tema mágico, sino que justamente por esa secuencia de Fibonacci es que existe un equilibrio. Y si tomamos otro número fuera de esa serie de Fibonacci, en la naturaleza se produce un desequilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les voy a indicar un grafiquito de un árbol para que se entienda cómo la serie de Fibonacci permite un equilibrio. Fíjense en que todos estos números son parte de la serie de Fibonacci, ¿no? 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21 y así sucesivamente. Los árboles crecen de esta manera. Este es un crecimiento sano, natural, armónico de un árbol. Pueden haber árboles que no tengan estas proporciones, pero esos árboles que no tienen estas proporciones son un poco árboles que tienden a fenecer, ¿sí? O árboles que producen un desequilibrio, pero la misma naturaleza se encarga de poder mantener ese equilibrio, ¿no? Por eso, por ejemplo, los pétalos de las flores siempre tienen estos números, ¿sí? Y es raro, por ejemplo, un trébol de 4 hojas. ¿Por qué? Porque justamente
no es parte de la serie y eso hace que haya un desequilibrio. ¿Se comprende? Por eso el trébol de 4 hojas y la búsqueda del trébol de 4 hojas es un poco complicada. Sí, Nikis, De la serie de Fibonacci es una maravilla. Es porque es desde la naturaleza hasta las estrellas, ¿verdad? así es, justamente. Pero, y en nuestras células está también. En todo está la serie de Fibonacci, curiosamente. En todo se desarrolla. El modo como está estructurada nuestro cuerpo tiene relación Con ese, ¿sí? ajá. Entonces, Entonces, cuando se produce un gran desequilibrio en la naturaleza, por ejemplo, sería como si se rompió esa serie. claro, el momento en que sucede en la naturaleza se produce un desequilibrio, pero la misma naturaleza logra luego equilibrarlo, ¿no? Por eso es raro, o sea, no es un fenómeno natural normal, es una anomalía, ¿sí? Para que algo se desarrolle de modo armónico, debe ir siguiendo esta, ¿sí? Por eso también en la música no todos son armónicos, ¿sí? También debe haber desarmónicos, para que justamente poder, como en la naturaleza, no todo es armónico tampoco en la naturaleza, pero la armonía es aquello que va permitiendo el avance y el desarrollo, ¿sí se entiende, no? Ujú. Gracias, Y en la Marcelo. música justamente los desarmónicos ayudan a resaltar también los armónicos, ¿sí? Ujú. Bueno, fíjense que por ejemplo aquí, Marina esto tiene la permite, manita levantada, ah, sí, Marcelo. sí, cierto, dale, Marina. Yo. Claro, por eso también iba a decir otra cosa, pero bueno, me engancho con lo que se estaba hablando. En la vida, todo lo que es desarmónico son esas crisis que hacen que, que después de toda crisis viene un orden, ¿no? Y se puede trascender Así alguna es cierto. situación. A lo que iba otra cosa. Ahora me doy cuenta que dentro de lo que es educación física, muchas veces se hacen juegos rotativos, ¿no? En marco para ir a esto de la puntuación. Entonces, cada juego tiene una puntuación diferente que no tiene nada que ver con la puntuación de los otros juegos. Pero cuando se hacen las fichas por grupo para ver la puntuación, cuánto suma cada grupo, se hace una traducción después en esta serie Fibonacci, justamente. Los que más puntos toman, se les pone el 1. Los que están en el segundo puesto se les ponen 2. Después se le ponen 3. Y así, entonces es como que es una manera armónica de llegar a una puntuación para todos igual, ¿no? No sé si se entiende bien lo que digo, pero ahora entiendo por qué esto de 1, 2, 3, 5, 8, 12, 21 y bueno, por Así lo es. general se utiliza desde el 1 al 8. Claro, es una manera armónica de que no, para que no haya empates y para que todos tengan un lugar, ¿no? Claro, porque lo armónico permite un equilibrio, ¿no? Como les decía, aquí si Sí, se fijan también en el grosor del tronco sí. de un árbol, ¿sí? Existe esta relación. Y si se fijan ustedes, los árboles, un árbol muy grande, y comienzan a cortarle en secciones, se da esto, ¿no? Se da que aquí hay un tronco, aquí hay 2 troncos, acá hay 3 troncos, y así va subiendo, ¿no? Es curioso, es muy curioso eso. Se da de esa manera un crecimiento armónico de un árbol. Y este es el modo como un árbol logra pues, ser muy alto, ¿no? Bueno, y también, lógicamente, los roseros. ¿Por qué esta forma? Porque, lógicamente, si tuviera otro tamaño, si acá fuera un poco más ancho el tronco de acá, eso implica, si es más ancho, implica que tenga que absorber mayores nutrientes, ¿sí?
y al haber mayores nutrientes, produce también un cierto desequilibrio en el medio ambiente. ¿Sí? O si, por ejemplo, las hojas del árbol no reciben la suficiente luz, lógicamente también el árbol y la planta va a ir en decrecimiento, ¿no? Bueno, eso con respecto, y también lo que decía Vicky, también justamente eh, esta espiral, ¿sí? Que se da tanto aquí en un girasol como en una galaxia, ¿no? ¿Sí? Estas son fotos reales y yo lo que hice es cogí de la foto real y fui marcando y viendo justamente cómo se da estas mismas proporciones que tiene que ver, si le vemos un poco más de cerca, voy a acercar más de cerca esto. Esta espiral está en la serie de Fibonacci, porque tienen que aquí es 1, ¿sí ven? Acá es el doble, aquí es 3, aquí es 5, aquí es 8, aquí es 13, ¿sí? Y acá es 21. Entonces va creciendo así en la espiral. Y es el modo como crece de modo natural. Y todo, desde un átomo pasa lo mismo, ¿sí? Desde un átomo hasta una galaxia. Bueno, entonces, eso con respecto a esto y, bueno, acá hay toda una explicación matemática y también con el número phi, que es del equilibrio. Por ejemplo, en fotografía, si bien utilizamos, quienes saben algo de fotografía, sabes que el punto que uno quiere le pone a un tercio, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, si uno toma una fotografía artísticamente, debería colocar más o menos en una proporción de 3, un tercio, ahí lo importante de la foto, para resaltar. Esa es una forma práctica de usar, pero en realidad está más relacionada con esta relación de Fibonacci, ¿no? Que puede ser pero es más difícil, por eso se toma un tercio, ¿no? ¿Sí? Pero corresponde a este número, a fin, al número de oro, ¿no? Bueno, acá hay toda una explicación matemática para los que les interesa la parte matemática. Aquí está el tema musical con respecto a las quintas y eso, que todo está en proporciones y cómo se da, ¿sí? Que es impresionante desde los pitagóricos. Hay que tomar en cuenta que la escala pitagórica no es la misma escala que la que ahora tenemos. La que ahora tenemos se ha ajustado un poco por el diferente desarrollo de cada uno de los diferentes instrumentos para que pueda haber una consonancia. Entonces, es un poco diferente a la escala pitagórica, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Si bien las frecuencias son un poco diferentes, pero la relación del doble y eso es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, Marcelo. Bueno, en el caso de la música hay disonancias. En todo lo demás existen también un equivalente a las disonancias. Así es, claro. Es como la vida de uno. En la vida de uno hay dificultades y problemas. Y esas dificultades y problemas son disonancias. Y ahí lo que se denomina también la disonancia cognitiva, por ejemplo, ¿no? Sí, en psicología se habla de la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es cuando llega un fenómeno que perturba a tu forma mental, ¿sí? Entonces, cuando hay esa disonancia, uno intenta de modo mecánico a que frente a eso que viene, esa información nueva que viene, uno la rechaza, ¿sí? Por un tema de disonancia cognitiva, porque te altera, porque algo de lo que estás escuchando, estás de acuerdo, pero con otros aspectos de tu vida no, y te produce un choque interno, ¿sí? ¿Se entiende? No sé, un ejemplo podría ser,
por ejemplo, digamos, alguien muy creyente comienza a descubrir una cosa que va en contra de su creencia y trata de afirmar su creencia. Y ahí se produce una disonancia cognitiva frente a esa nueva información que viene, ¿no? Entonces, esa disonancia cognitiva, porque se refiere a que es como que algo que te llega no concuerda con lo que tú tienes, te perturba. Y ahí se produce algo y luego al momento de integrarlo amplías tu forma de ver, ¿no? Sí. No sé si tiene alguien un comentario para ampliar si se entendió lo que estuve diciendo Me parece interesante esta pregunta. Yo Marce, hago asociación con las cartas todo el tiempo. Por ejemplo, en selección, que uno puede como reaccionar por confusión o por acertar, ¿no? Por comprender. Esto tiene que ver también con todo lo que es las disonancias, la disonancia también con las adhesiones y los rechazos. Exactamente, Y perfectamente. ahí, sí, voy a buscar bueno, hice otro gráfico, después te lo voy a pasar, Bueno, que anoté todo esto, porque me ayuda como a asociar todo el tiempo la vida con las cartas y la teoría, ¿no? Justamente estaba leyendo los apuntes de psicología de nuevo y digo, wow, tremendo. sí, 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 sí. Bueno, Hola, hola, Hola. Rosana. hola Qué Sandra. bueno. Hasta puede ser hola chicos, hasta que puede ser que en el mismo diálogo, cuando vos estás dialogando con alguien o querés conversar de un tema, en la disociación cognitiva, y vos no te esperás que el otro alguien salga como que a razón de sus contenidos, respondiendo otra cosa, evitando entender, evitando conversar o llegar a un acuerdo. Desde el mismo intercambio, o sea, desde el mismo Claro, lenguaje podría así es. darse eso en el caso de las disonancias cognitivas que se dan en todas las edades, todos los rangos etarios. Sí, a todos nos pasa, a todos. Sí. Por ejemplo, antes de la reunión justamente estábamos conversando y Nora hablaba acerca de, de lo que tenía como claro y de pronto le llegó otra información. Uno debe tener la suficiente apertura para poder aceptar lo nuevo, ¿no? Y ahí también tiene que ver esto con la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿no? Porque a veces uno tiene ideas fijas y esas ideas fijas son aquellas que no nos permiten avanzar. Uno tiene que tener siempre una apertura hacia lo nuevo, ¿sí? Esa apertura le permite a uno desarrollar y avanzar. Y ahí está cuando hablamos del elemento tierra, ¿no? Que decimos las ideas fijadas. Así es, justamente, sí. Se necesita un Sí, poquito de aire ahí para que... Yo por lo que voy viendo, creo que soy tierra. y yo estaba pensando, si me permiten, también en lo social, en la educación, por ejemplo, que yo creo que varios somos educadores. Eh, ¿cómo, cómo está detenida esa estructura, verdad? No sé. No hay una superación de de lo viejo por lo nuevo. Y cómo, estudiándolo en la historia, cómo las grandes mentes del mundo tienen disonancias cognitivas con la educación. Hasta ahí, en un montón de años, porque como que les queda muy chiquito como quieren uniformar todo, ¿verdad? Y no se da idea a la creatividad. Entonces vos sentís esa disonancia cognitiva ahí. Y lo que decía Sandra en una conversación, ¿verdad? Yo estaba escuchando a una persona que decía, bueno, la verdad que yo pienso que no debería entrar la ayuda humanitaria a Gaza y que se mueran de todas maneras
¿por qué vamos a alimentar a los enemigos? Que se mueran todos. Y yo trataba de no enfurecerme y escuchar eso, pero yo no lo podía así como creer, realmente me comprende. Entonces se produce una disonancia cognitiva hasta en eso, en los diálogos, ¿verdad? No sé si yo lo estoy entendiendo ahí, ¿verdad? Pero son como se presenta tanto cotidianamente que es muy interesante. Y después quería decirte, Marcelo, que aquí, y a todos, ¿verdad? Que aquí el eneagrama, sí, en la Universidad de Costa Rica se estudia, en el ámbito cuando nos dan filosofía, porque aquí se da un ciclo de humanidades y se estudia y en muchos institutos de las universidades se tiene el eneagrama como un instrumento y el método para comprender, el método fenomenológico le llaman ellos, como para comprender la vida en muchos aspectos de estudiar un fenómeno. Pero es como en los medios, digamos, más cultos, no es así como muy común. El enneagrama es una herramienta, yo les voy a indicar algunos ejemplos que tengo acá que he ido realizando a partir del enneagrama, que es impresionante cómo ayuda el enneagrama para entender y cómo se relacionan cada uno de esos elementos. Pero bueno, vamos a revisar un poquito el texto. Entonces, bueno, acá hay una explicación para los que quieren profundizar, bueno, luego, bueno, cuando tengan el libro y eso puedan leerlo, pero vamos a ver acerca del método en el enneagrama. Para situarnos en el análisis es primordial elegir un método adecuado. Aplicaremos el método definido en los textos de H. Van Doren. Yo tomé el nombre del original acerca del método. Este es el método estructural dinámico que luego Jorge Pompey y alguna gente del Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires lo desarrollaron, ¿sí? Y luego ese trabajo que hicieron ellos lo presentaron al negro, el negro aceptó como acepta todo, porque el negro tiene esa forma de que la gente vaya desarrollando y sí. Entonces, y es más, me recuerdo que cuando estábamos en Mendoza yo conversaba con el Jorge y le decía, oye Jorge, pero no habrá otro nombre para el método porque me parece que método estructural dinámico, me dice, sí, la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho, pero no le encontramos otro nombre. Pero bueno, pero sintetiza bastante bien el nombre, ¿no? Método estructural dinámico. Sintetiza bastante bien la intención de ver, de que todo esté en estructura y todo esté en dinamismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero el negro siempre le llamó el método como siempre tendió el negro a nunca poner nada apellidos, ¿no? Siempre todo era el movimiento, era la cosa, era la escuela, sí, nunca le puso otros nombres, ¿no? Siempre era así como bastante simple, entonces yo lo dejé como el método en el texto. Bueno, aplicaremos el método definido en los textos de H. Van Doren, el cual nos permite observar al sujeto de estudio tanto desde una perspectiva en estática como en dinámica, siempre en armonía con las leyes universales. Aunque todo se encuentre en un movimiento constante, nuestro enfoque comienza por observar los componentes como si estuvieran en estática, la composición, lo que implica desglosar y entender cada elemento por separado. Posteriormente avanzamos hacia la exploración de cómo estos componentes interactúan, la relación, y culmina con la observación de su movimiento en el tiempo, el proceso. Antes de sumergirnos en la materia de estudio, debemos establecer un punto de vista que define la perspectiva desde la cual abordamos el fenómeno. Contemplamos tres enfoques distintos: la visión del astronauta, que nos brinda una comprensión amplia y procesal de la estructura en su conjunto; la perspectiva del aviador, que nos permite ver los límites del campo y las relaciones con su entorno, enfocándonos en una visión relacional; la mirada del labriego, que nos acerca a los detalles minuciosos de los elementos individuales, proporcionando una perspectiva compositiva. ¿Sí? Al enfocarnos en los elementos que conforman nuestro tema, adoptamos la perspectiva detallada del labriego, utilizando el enneagrama septenario como una herramienta excepcional para este fin. Esto no restringe nuestra capacidad de examinar
las relaciones y su evolución dentro de otras perspectivas y puntos de interés, ¿sí? Pero el enneagrama, como les decía, el septenario está visto para un estudio. El enneagrama sextenario es operativo, es decir, para operar proporciones, relaciones de proporcionalidad, básicamente, ¿no? Para ver proporciones. Y fíjense en que en todo lo artístico, siempre hay un poco de proporción áurea. En perfumería, yo que conozco un poco de perfumería, tenemos que todo perfume tiene una proporción de 3, 5 y 8, ¿sí? En sus relaciones, curiosamente. Y así en todo, en la fotografía, como les decía, en la música, efectivamente, en el arte también hay muchas pinturas que utilizan las proporciones áureas para hacer el cuerpo humano, el desarrollo del cuerpo humano está en proporción áurica, ¿no? Bueno, el enneagrama sextenario, desde la perspectiva del pensamiento humano y con una mirada evolutiva, nos sugiere la coexistencia de dos principios fundamentales, uno pasivo y otro activo, análogos a la mecanicidad y a la intencionalidad. Entonces tenemos el pasivo, la mecanicidad, el activo, la intencionalidad, ¿sí? Estas fuerzas inicialmente contrapuestas en un proceso evolutivo buscan complementarse y finalmente sintetizarse. La primera, dictada por su esencia material e inercial, tiende a la estabilidad, resistiendo el cambio. En los procesos de cristalización, la mecanicidad a menudo prevalece y sin una complementación efectiva se puede inducir a la involución, siendo la violencia un rasgo distintivo de este proceso. Sabemos que hay diferentes tipos de procesos, ¿no? Como les había dicho, les he repetido varias veces, ¿no? El proceso evolutivo, el involutivo o regresivo o de regresión, el de cristalización y el transmutativo. El evolutivo es un proceso paulatino dado por las leyes naturales, ¿sí? De desarrollo. Es el que en la naturaleza se va desarrollando. Es el que nos ha traído acá como seres humanos. Es decir, un proceso natural nos ha traído al momento a ser seres humanos. De aquí en adelante, lo que resta para un proceso, necesitamos un proceso transmutativo frente a las situaciones que estamos viviendo. Porque si fuese por el proceso evolutivo, las cosas están muy complicadas. Está muy lento el proceso para hacer. Sí, y ese es un poco me parece que esa es la visión y la misión que tenía el negro ¿sí? Al formar el movimiento y producir un salto cualitativo en la especie humana, un salto en la conciencia, un despertar de la conciencia. Y me parece que el despertar de la conciencia solo viene en la medida en que haya en que se vayan despertando un grupo de seres humanos que logre generar un salto en toda la humanidad, ¿no? Bueno. Entonces tenemos la primera dictada por la esencia material, inercial tiende a la estabilidad, resistiendo al cambio. En los procesos de cristalización la mecanicidad a menudo prevalece y sin una complementación efectiva se puede inducir a la involución, siendo la violencia un rasgo distintivo de este proceso. Sí, todos los imperios que han existido han tratado, se han desarrollado y han querido en un momento determinado mantenerse, conservarse, ¿sí? Cristalizarse, como es el capitalismo y el neoliberalismo que quiere cristalizarse como tal. Pero todos esos procesos, a la final, van a caer, no hay otra desde el punto de vista, ¿sí? Porque no alcanza más, no da más, no da para más, ¿sí? O nos extinguimos todos o avanzamos evolutivamente, no hay otra forma. Por contraste, cuando se integran armónicamente con intencionalidad, surge una tercera fuerza que promueve la evolución y una adaptación progresiva. La transformación implica una ruptura con la inercia.
alcanzable únicamente a través de la intención consciente, ¿sí? Es decir, tenemos dos, en el enneagrama está planteado, ¿no? Tenemos un choque que se denomina un choque mecánico y un choque intencionado, ¿sí? Esos dos choques, mecánico e intencionado, al lograr integrar, se produce la síntesis, ¿no? ¿Sí? Dentro del enneagrama, la conciencia entonces es la expresión en marcha de una intención. Dentro del enneagrama discernimos estos dos aspectos desde una perspectiva humana. Paralelamente, el entendimiento de las funciones de los hemisferios cerebrales ha avanzado significativamente con los desarrollos de neurociencia. La concepción previa de un hemisferio izquierdo lógico y uno derecho creativo e intuitivo ha seguido ante la comprensión de que ambos comparten funciones diversas. No obstante, aún se reconocen que el hemisferio izquierdo está más vinculado con el lenguaje y el razonamiento lógico matemático, mientras que el derecho gestiona el reconocimiento de patrones, el procesamiento visual espacial, la creatividad, la emotividad, la empatía, la intuición y un enfoque más estructural. En síntesis, el hemisferio izquierdo predomina en lo racional, clasificativo, cuantitativo y abstracto, mientras que el derecho se inclina hacia lo intuitivo, cualitativo, asociativo y relacional. Pero no es que los dos hemisferios del cerebro estén totalmente de esa manera. Existe interrelación entre ellos, ¿sí? Y nuestro cerebro es más parecido a la figurita del yin y el yang, ¿no? Se han visto que en el yin y el yang están integrados, están interconectados los dos aspectos, y por otro lado, en el negro hay algo de blanco y en el blanco hay algo de negro. Así mismo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es separado, no es aislado, está interconectado, el un hemisferio con el otro. La idea justamente es lograr esa interconexión. No solo lo intuitivo, y no solo lo abstracto y racional, sino tratar de ir integrando los dos para producir una correlación interesante. Que también, curiosamente, el enneagrama se asemeja mucho al cerebro, ¿sí? Ya vamos a ver cómo está íntimamente relacionado y cómo se relacionan esos aspectos dentro de las conectivas. Es fascinante todo esto, ¿no? Observamos un paralelismo en nuestro enneagrama con dos hemisferios. Uno mecánico, a nuestra derecha, el hemisferio izquierdo del enneagrama, y otro intencional, a nuestra izquierda, el hemisferio derecho del enneagrama, con la numeración siguiendo el sentido horario de lo mecánico a lo intencional, ¿sí? Entonces el enneagrama, si se fijan en un enneagrama, tenemos dos lados, ¿no? Este lado que es más mecánico y esto es como más intencionado, ¿sí? Pero están interconectadas las dos y se interconectan por estas líneas, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿no? Está fascinante escucharte. Ojalá se entienda bien. Bueno, al igual que en el cerebro, donde el cuerpo calloso facilita la Fascinante, interconexión. fascinante, ¿Cómo? fascinante. Al Es igual que que es en el muy, cerebro, donde el cuerpo calloso facilita la interconexión, en nuestro enneagrama, los hemisferios se interconectan en el centro de gravedad, permitiendo la síntesis de elementos en apariencia dispares, ¿sí? Entonces, en el diagrama tenemos, este es nuestro centro de gravedad, que es un punto donde se unen los dos aspectos, ¿no? ¿Sí? A ver, cada punto del enagrama responde a elementos compositivos y su distribución se presenta en una secuencia ascendente de vibración. El punto 1, el más simple, vibra con menor intensidad, mientras que el punto 9, el más completo,
el más complejo, vibra con la mayor. La secuencia progresiva se despliega de forma lineal y temporal, mientras que otra dinámica, la interna, permite saltos temporales, conscientes o no conscientes. ¿Sí? Esto es bien interesante porque lo que distingue al ser humano de otras especies es que los seres humanos podemos prever los acontecimientos. El hecho de nosotros poder proyectarnos hacia el futuro es un hecho netamente humano, ¿sí? Esa capacidad que tenemos de poder proyectarnos, de poder visualizar el futuro en un proyecto que queremos realizar, es una capacidad humana que no la tiene ninguna otra especie, al menos en este planeta. Y si en otros planetas la hay, son tan humanos como nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, en el eneagrama tenemos los pasos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Son pasos temporales en el tiempo. Las relaciones internas son saltos en el tiempo. ¿Se comprende? ¿Sí? Son interconexiones de saltos, sea de rememoración cuando viene del pasado o sea de proyección, ¿sí? Tenemos dos tipos ¿Te podés repetir eso último? que tenemos dos tipos sí, uno de proyección que es hacia el futuro, ¿sí? Ah. Y otro de rememoración que viene del pasado. Entonces, esa capacidad que tenemos de proyectarnos el futuro y de revisar al pasado es una capacidad humana que en el eneagrama se puede ver fácilmente, ¿no? Justamente por las líneas de interconexión. Bueno, igual voy a leerlos acá. Acá está un poquito más de eso, ¿sí? Cada punto del eneagrama responde a elementos compositivos y su distribución se presenta en secuencia ascendente de vibración. El punto 1, el más simple, vibra con menor intensidad, mientras que el punto 9, el más complejo, vibra con la mayor. La secuencia progresiva se despliega de forma lineal y temporal, mientras que otra dinámica, la interna, permite saltos temporales conscientes o no conscientes. Muchas veces son conscientes en el momento en que uno proyecta o imagina o hace un proyecto de vida o lo que sea. Si se proyecta en el tiempo, ese es intencional. Y otra es de modo como a veces intuitivo, a veces no consciente, ¿sí? En esa línea, ¿no? Los movimientos 1-4, acuérdense que las relaciones internas es 1-4-2-8-5-7, ¿no? Entonces, los movimientos 1-4, 2-8, 5-7 representan proyección, prospección y anticipación e incluyen fenómenos como la precognición, la epifanía, el presentimiento y la criptocognición. A ver, la precognición es saber qué va a pasar, ¿no? ¿Sí? Conocer antes de que pase. La epifanía son esos momentos de inspiración, de revelación interna, ¿no? El presentimiento, sentir que va a pasar, ¿sí? O la criptocognición son cosas que uno no sabía que conocía, pero están ahí, ¿sí? Por eso es cripto, de oculto, cognición de conocimiento, ¿no? Es un conocimiento oculto. Dentro del campo de la neurociencia y la psicología, aunque la precognición se ve con escepticismo por la falta de evidencia empírica sólida y se atribuye a explicaciones como el sesgo de confirmación o la coincidencia, no se puede descartar por completo esta posibilidad, ¿sí? O sea, en realidad no hay, desde el punto de vista científico, que se pueda comprobar que exista la precognición, pero no podemos negarla tampoco, ¿no? Si tenemos una apertura mental, no podemos negar de que existe, pero tampoco podemos afirmar de que totalmente existe la precognición, ¿no? ¿Sí? Bueno, el negro lo cuenta en, yo sé que son cuentos de ciencia ficción, pero yo creo que tienen una gran verdad en
en El Día del León Alado, en el cuento de Edgar Allan Poe. ¿Se acuerdan cómo hay una preconexión de a 100 años, creo, de algo que presintió con los tipos que murieron y tuvieron que comerse unos a otros? ¿Recuerdan ese cuento? No. Está en El Día del León Alado. Sí, sí, sí. Está el cuento en el Día del León Alado, perdón. Sí, sí, te lo voy a traer para que veas, a ver si lo tengo aquí. Sí, El cuento de Allan Poe está en el libro del León Alado. Sí, sí, ahí está, amiga. me parece que se llama El caso Poe. Sí, sí, es que no encuentro el libro aquí ahora. Se llama El caso Poe. Ajá. Y él ahí lo demuestra. Y fueron como, es un periodo histórico como de 100 y pico de años, donde todo coincide en un escritor que escribió lo que sucedió después. Sí, lo más Exactamente, notable es el nombre, ¿no? Del protagonista, del que van a comer, que es Peter Parker. Ese ajá, fue exactamente. el mismo nombre del personaje que se comieron en el Y naufragio. lo que Claro, sucedió. no, encontramos varias historias, ¿no? Lo que pasa es que en el ámbito es que el ámbito de la ciencia, de lo científico, es un poco complejo, sí, complicado, digamos, más que complejo. Porque, por ejemplo, digamos, en la ciencia tienes que poder repetir un experimento, ¿sí? Entonces, en estos casos son como situaciones que pasan, que sabemos que existe, que hay algo. Por eso digo que no se puede negar, pero la ciencia no la puede admitir. Es el mismo caso, por ejemplo, que tenemos con el de la Tierra a la Luna de Julio Verne, ¿no? ¿Sí? Ajá. Que lo escribió muchos años y muchos aspectos que coincidían y que es parte un poco de la ficción de Julio Verne en su cuento, sí, en su novela, pero sin embargo, sí, por eso digo no se lo puede negar, pero tampoco lo puede constatar desde el punto de vista científico. Sí se entiende, ¿no? Sí. Porque desde el punto de vista científico no se puede tomar, por ejemplo, situaciones que han pasado, ¿sí? Que podrían ser coincidencias, entre comillas, pero uno sabe que nada es casual y no existen esas coincidencias, que hay algo más, ¿no? Bueno, sí. Por otro lado, bueno, eso hablaba de la precognición y de la criptocognición, que también es eso de conocer, de tener un conocimiento ahí oculto, ¿no? Dentro del campo de la neurociencia y la psicología, aunque la precognición se ve con escepticismo por la falta de evidencia empírica sólida y se atribuye a explicaciones como el sesgo de confirmación o la coincidencia, no se puede descartar por completo esta posibilidad. En cambio, una epifanía o un momento de súbita comprensión puede entenderse en términos de la integración de información por las redes neuronales, ¿sí? Del cerebro, para formar una nueva comprensión cohesiva. Y eso sucede, de hecho. Se han hecho muchos estudios al respecto de cómo funciona el cerebro y resulta que se generan un despliegue. Es impresionante cuando hay es efectivamente ese gráfico de que se prende el foco, en realidad se prende todo el cerebro, es impresionante. Sí. Esa alegoría del foquito encendido Ajá. es una epifanía de quien lo hizo, porque así resultó. O sea, imagínense, eso de prenderse el foquito es de inicios del siglo XX y recién eh, esto de ver cómo funciona el cerebro es de este siglo, ¿no? De final del siglo pasado y este siglo. Entonces, en realidad es una epifanía de quien lo hizo, aunque sea para las caricaturas. Bueno, ¿dónde estábamos? Pum, pum, pum. El cerebro analiza constantemente el entorno y un presentimiento puede ser el resultado de detectar patrones o anomalías basadas en experiencias previas y conocimientos acumulados.
aunque no seamos plenamente conscientes de ello. La capacidad de establecer relaciones y vislumbrar más allá de lo inmediato perceptible, junto con nuestra habilidad para diferir respuestas, es un aspecto crucial en el desarrollo humano, ¿no? O sea, esa capacidad de poder adelantarse, poder diferir respuestas también es un tema netamente humano. Sí se entiende esto de diferir respuestas, ¿no? Es decir, es una reacción frente a un estímulo, uno no reacciona inmediatamente, sino más bien la analiza y da una respuesta más adecuada, ¿sí? Sí se entiende, ¿no? Bueno, por otro lado, los movimientos 4-2, 8-5, 7-1, fíjense que va del futuro al pasado, ¿no? Es como reflejan rememoración o introspección, incluyendo procesos como la criptonémesis. La criptonémesis es un caso también de algo que está en la memoria y está oculto, que uno piensa que en un momento determinado lo conoce, pero en realidad ya le pasó, sino que estaba olvidado, ¿se entiende, no? Es decir, uno estuvo en una clase de historia, recibió una información y quedó guardada ahí y se olvidó. Y de pronto viene ese recuerdo y uno piensa que es creación de uno, cuando en realidad es que uno ya lo escuchó antes. Eso es la criptonémesis, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el déjà vu, ¿verdad? Es diferente. A ver, el déjà vu, hay situaciones de déjà vu que tienen que ver con esto, ¿sí? Pero a veces el déjà vu todavía no se explica bien realmente desde el punto de vista neurocientífico. Hay algunas explicaciones con respecto al déjà vu que no me convencen mucho a mí, ¿no? Pero no, esto más bien no, esto es más bien algo que tú ya sabías que te habías olvidado. Guardaste en la memoria. Ujú. Sí. Está bien. Alguien te comentó algo y de pronto pensaste que era tu creación, en realidad ya lo escuchaste antes. Sí, ¿querías decir algo, Marina? Sí, una pregunta. También puede ser por eso que se dice que todo ya está creado. A veces uno dice, esta es mi creación y resulta que eso ya está creado, ¿no? Tiene que ver con eso. Claro, a ver, ahí hay dos cosas. Una es que puede ser que hayas tenido la información, pero también puede ser lo que antes hablábamos acerca de la criptocognición, que es como algo, es un conocimiento que ya viene, que realmente tú lo recreas, pero eso ya lo dijo alguien antes, no porque lo haya escuchado. Pero Claro. tampoco es mágico eso porque es parte del desarrollo humano, ¿sí? Mm, Y ustedes a veces le súper escuchan a los niños y escuchan que los niños son muy sabios, dicen cosas ¿cómo dice este niño tal cosa? Y es porque justamente hay una acumulación histórica en todos nosotros, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Es algo curioso lo que a mí me pasa, porque es como que todo el conocimiento sobre el siloísmo está en mí, pero no está estructurado. Y entonces esto me ayuda a estructurarlo simplemente. Qué A mí me bueno. pasa algo parecido que a Carmen, sí. Bueno, al Brujas. resto, para que tengan una idea, tanto Carmen Como que como Marina tomaron contacto del silogismo por medio de las cartas, curiosamente, por medio de los talleres, ¿no? qué lindo. Bueno, Buena, qué buena. estos movimientos ilustran cómo la memoria, en su dinámica, permite percibir el pasado, almacenando datos que corresponden a experiencias vividas. La memoria es fundamental en la capacidad de reflexionar sobre el pasado y proyectarse hacia el futuro. Estas dinámicas internas revelan además cómo operan espacialmente los elementos dentro del enneagrama o individuo. Una tercera dinámica abarca los puntos 3, 6 y 9, formando una triada de contacto externo y de interacción.
El punto 3, el primer contacto externo se produce casualmente, sin intención del individuo, surgiendo por la necesidad o la acción del entorno, resultando en un choque mecánico. El punto 6 refleja un choque intencionado, generado por el individuo. El punto 9 marca una transformación en el individuo, no directamente por su voluntad, sino como resultado del proceso y la acumulación de acciones previas. ¿Sí? Entonces tenemos el punto 3, que es un choque mecánico, el punto 6, que es un choque intencionado, y el punto 9, que es otro choque. Pero este choque no es que el individuo intenciona directamente, es debido a la acumulación de las acciones que se da un salto en un momento hasta, digamos, si hablamos de un proceso transmutativo, en un momento en que el individuo no lo sabía, ¿no? ¿Sí? Pero es justamente por la acumulación de las acciones. Es como cuando cogemos a una cuerda de una guitarra y le empezamos a ir apretando, apretando, apretando. No sabemos el momento exacto en que va a saltar la cuerda, pero sabemos que está cerca por la tensión, ¿no es cierto? Se va produciendo, cuando en un momento, ¡pum!, salta la cuerda, ¿no? Bueno, La necesidad del salto de octava sería en música. podría analizarse así. En resumen, el individuo comprende nueve elementos que transitan de lo denso a lo sutil, de lo sombrío a lo luminoso, de lo grave a lo agudo, de lo frío a lo cálido. Existen tres dinámicas operativas: una secuencial lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 sería, faltaría considerarle al 1, ¿sí? Y uno de saltos temporales o espaciales con un proceso interno, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Y una interfaz de interrelación, 3, 6, 9, que constituye los puntos de contacto externo, entrada y salida de información y energía, con choques que varían desde lo mecánico a lo intencional. A ver, no sé si entrar con el tema de cómo construir el enigrama para cualquier, ¿sí? Y yo les invitaría a que cada uno vaya haciendo un ejercicio propio, ¿sí? Y si puede compartirlo luego de que revisemos, ¿no? Y que lo vaya compartiendo en, en los chats, sería buenísimo. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. No sé si alcancemos. Yo quisiera más bien dejarlo ahí y comentar lo conversado más bien, ¿no? Sí, para no dejar las cosas a medias. Y la próxima semana vamos a ver cómo construir un eneagrama y hacer un ejercicio al respecto. Uno simple para que se entienda cómo se construye, ¿sí? Esto ha sido parte de una síntesis y con esto quería agradecerles a todos ustedes porque todos me han permitido la construcción de esto, ¿no? En especial Poco Marina, con la que hemos tenido un contacto continuo con respecto al tema, ¿sí? Y bueno, a todos, en realidad, a todos. Anita también, con quien también hemos compartido bastante al respecto, con Carmen, con quienes hemos desarrollado algunos puntos con respecto al enagrama, así es que eso también quería agradecerles. Ya, bueno, hay otra gente que no está acá, ¿no? Por ejemplo, Amparito Bermúdez, que también con ella construimos los primeros enagramas hace algunos años atrás. Y bueno, este trabajo es un poco la síntesis de todo eso. Así es que ¿Este es un nuevo libro, Marcelo? sí, 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 sí. Que espero ver si termino en este año para presentarlo en el próximo año. ¿Sí? Tengo ya otro libro que está por salir, que es un poco de los relatos, los cuentos. Y este estoy ya desarrollándolo bastante, ya está bastante desarrollado. Lo que falta son ajustar cositas más. Me falta una Por parte y cierto, desarrollé. ¿Ah? perdón, Marce, Sí. encontré los videos, los comparto a los Ah, grupos. buenísimo, buenísimo. Sí, en el chat está.
Vicky Sí, son divina. súper buenos. Apareció Tinito desde Canarias. Hola. Abrazos. Qué lindo. Sí. Un abrazo Un para todas y abrazo, todos. Tino. Gracias, Marcelo. Un abrazo, Marcelo, Gladys. Gracias, Marcelo. Y Ever, y Glass. Gracias. Bueno, yo quería echar al agua a Ever. Ever, discúlpame si soy incidente, pero Ever es músico. Sería lindo que hicieras un enneagrama con las notas musicales. Y él nos ha cantado muy bonito en el otro grupo que tenemos de Mirando al Futuro. Lo hace muy bien. Entonces, sería bonito como construir el enneagrama con las notas musicales. Digo yo. Bueno, gracias. Vale. Gracias. Bueno, Yo tengo un enagrama que pronto presento dentro de 8 días, que practicando el enagrama septenario hice análisis sobre algunos aspectos de mi vida y mi entorno, y creo que uno de esos puede ser muy útil, que tiene que ver con el estilo de vida sobre un enagrama, estilo buenísimo. de vida de la CES, Gracias. ¿vale? Vale, vale. Bueno, no sé si hay preguntas, respuestas, comentarios. Sí, yo no sé, a mí me ocurren como, se me van viniendo. El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci hizo ahí con Fibonacci también, Sí, así es. con equilibrio. Ajá, ajá. Bueno, de hecho, las proporciones del ser humano están en proporción áurica, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación de este con este lado acá tiene que ver con el número phi, Al ser distantes. las diferentes distancias, la relación del brazo, no en todos los casos, como les decía, ¿no? No es tan así, sí, pero, y curiosamente, todas las proporciones en la mano encontramos igual, ¿no? El número phi aquí, ¿no? En la palma de la mano, de aquí a acá y de aquí a acá, ¿sí? El cuerpo humano también tiene la misma, ¿sí? De la cabeza al... Entonces hay diferentes lados. Y también hay, asimismo, entre la relación entre el círculo y el cuadrado. Y hay un problema muy antiguo que durante mucho tiempo muchos matemáticos trataron de ir encontrando, es mm, la cuadratura del círculo, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Por eso el círculo y el cuadrado, ¿no? Era buscar esa relación. Para los griegos y para los categóricos hay que tomar en cuenta que el Renacimiento estuvo muy marcado por de mucha influencia por los neoplatónicos, y Platón era pitagórico, tenía una influencia pitagórica muy fuerte, ¿no? Y, y había un problema muy tradicional que era la cuadratura del círculo. No sé si saben sobre esa. Es encontrar el área de un cuadrado igual al área de un círculo matemáticamente. Sabemos que matemáticamente no se puede, porque el uno es un número racional y el otro es un número irracional, pero es un problema clásico, un tanto en esa búsqueda de algo inalcanzable también se van desarrollando otras cosas. No sé si me explico. O sea, el trabajo de un alquimista o el trabajo de un matemático en este sentido, de buscar algo que es un tanto, que ya ha sido demostrado de que es imposible, pero tratar de encontrarlo, es una búsqueda que generan otras cosas en los seres humanos, ¿sí? Entonces hay un problema clásico que es la cuadratura del círculo, que es buscar el área de un cuadrado que sea igual que la del círculo. ¿Qué tiene, qué de interesante tiene eso?
que justamente el cuadrado es un número racional, ¿sí? Y un círculo, el área de un círculo es un número irracional. Para los pitagóricos, los números irracionales eran los números divinos. De ahí la proporción áurea, el número pi, el número phi, ¿sí? Son números irracionales. ¿Qué quiere decir irracional? Que no hay como establecer como una razón de dos números. ¿Se entiende? O sea, pi es, por ejemplo, 3.141592, 3 va a ser infinito. Y todos los números irracionales son así. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pi es un número racional, si multiplicamos por un número racional, sale irracional. Entonces, la búsqueda de entender, de descubrir una racionalidad frente a la irracionalidad, es llegar a entender la mente de los dioses. ¿Sí? Y eso es lo que buscaban los pitagóricos. De ahí los que buscan, los matemáticos que buscan la cuadratura del círculo. Sí, es tratar de entender la mente de los dioses. Bueno. Marcelo, una cosa. Cuando antes hablabas como diferentes conexiones, la intuición, la precognición, el hecho ese cuando se da dos o no se sabe cuántos descubren algo en un mismo momento, se habla a lo mejor de el tema de la radio, el tema ese de descubrir lo de las ondas, o no sé si en el caso de la penicilina también se dio así. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se encuadraría eso, la conexión de varios seres humanos Mira, lo que pasa es lo instantes? siguiente, ¿no? Como todo está interconectado, al haber interconexión y hay una dinámica que se da general en un proceso, sí, es muy habitual que en esa interrelación que existe se generen en dos lugares situaciones similares. Porque hay una estructura, porque están interconectados, ¿sí? A ver, es como que acá todos estamos en una cierta conexión, ¿sí? Hay una estructura aquí entre nosotros. Hay un sentimiento común, hay ciertos intereses comunes entre los que estamos aquí. Y al haber esos sentimientos comunes entre los que estamos aquí, empezamos a desarrollar situaciones también similares y búsquedas similares. Y es probable de que tú empieces una búsqueda, otra persona aquí también vaya en esa misma búsqueda. Es difícil poder seguir la línea directa de cómo se dan los acontecimientos, pero en ese proceso que se da general hay coincidencias de los procesos. Hay momentos que se dan simultáneamente. ¿Sí? Todo eso se explica por esa dinámica general. Por ejemplo, en el movimiento, digamos, en el movimiento siloísta, ¿sí? Que empezó por allá en el año 62. Hay una dinámica, y esa dinámica tiene unos ciclos, ¿sí? Entonces, por esa dinámica, aun cuando no tengas tu contacto, me refiero a ti, Tino, con alguien que está desarrollando en alguna otra parte, aunque no tenga conexión directa contigo, hay ciertas conexiones que no podemos verla, no podemos entenderla porque no vemos todo en la dinámica general, pero hay interconexiones. Entonces es probable que otra persona esté desarrollando algo similar a lo que estás haciendo tú en otro lado. ¿Sí? A mí yo constaté ese tema, por ejemplo, como les comentaba la otra vez con respecto a las cartas. ¿Sí? Yo tenía el tema de las cartas, estaba con el tema de las cartas. Me dice una amiga, me dice, ¿por qué no imprime las cartas para ir por Sudamérica y con eso financiamos el viaje? Fuimos y curiosamente a la vez, en ese mismo momento, el Daniel Zimmerman, sin yo haber tenido contacto con el Daniel, yo la última vez que le vi de ahí, o sea, eso fue en el 2015, la última vez que le vi fue cuando iniciamos disciplinas en el 2010. O sea, 5 años que no le había visto, no había hablado con el Daniel para nada.
Y con el Daniel nunca, o sea, no nunca, pero sí hace años había conversado, en los años 90 había conversado algo de las cartas, que le había preguntado. Pero como no me dio mayor respuesta, porque no me dio ninguna respuesta en realidad de lo que yo le preguntaba, entonces dejé de topar el tema y no hablé nunca más de las cartas ni nada por el estilo con el Daniel. Y yo seguía con mi tema, con mi raya solito. Y en el 2015, en ese mismo momento, curiosamente, el Daniel estaba desarrollando el tema de las cartas. Llego a Brasil y el Gunther me dice, oye, es curioso, nosotros estábamos por imprimir las cartas, pero no lo hicimos porque nos salía demasiado caro. Y no lo hicieron. Y yo llego en ese momento con las cartas. Entonces, para él fue una sorpresa muy grata y fue curioso, ¿no? Entonces, como te digo, con un caso personal, y si vemos, así nos pasa a todos, ¿no? Y así pasa con los desarrollos históricos, que van desarrollando porque están interconectados, aunque no directamente, aunque no hayan conversado, pero hay un proceso que lleva como humanidad. Por eso nada de lo que uno vaya diciendo realmente es de uno. Tiene que ver con el desarrollo conjunto, ¿no? ¿Sí? O sea, uno es parte también de esa acumulación histórica y esa acumulación histórica hace que lo que uno piense no es de uno, está en relación con el contexto social. Que unos lo desarrollan y otros no, es otro tema, ¿no? Qué maravilla, las conexiones. Sí. Gracias, Marcelo. Claro, uno está interconectado con todo y uno se debe a esa interconexión. Uno se debe a la humanidad. Y eso es importante poder sentirlo y saberlo, ¿no? Ver Pero la todavía no, importancia de la solidaridad, de la reciprocidad, ¿sí? Y del intercambio. ¿Sí, Ana? no, que es un poco no tenemos capacidad para aceptar lo que no vemos, ¿no? Es parte del condicionamiento del racionalismo. Yo no entiendo un pito, vos hablas del enneagrama, o sea, conceptualmente no entiendo nada, si tengo que ser honesta. No funciono de ese modo. Funciono desde un lugar más intuitivo. Entonces voy haciendo conexiones y relaciones que me van revelando cosas. Buscaba hoy, mientras vos hablabas, cómo es esto, en qué momento se produjo, en qué momento de la historia se produjo ese divorcio entre la intuición y encontré en el momento del racionalismo, ¿no? Cuando se aceptó solo lo que era objetivo y visual y se negó toda esa conexión que había históricamente antes del ser humano con el mundo. Se perdió la visión directa. Y ahí empieza este divorcio, ¿no? Que hemos hecho con el ser. Entonces, son todos divagues intuitivos que yo voy sacando de toda la conversación de hoy, de toda la explicación de hoy. El enneagrama a mí me cuesta mucho, es muy racional. Y bueno, veía eso, que No es tan racional. claro, pero Tiene su lado racional, pero también tiene su otro lado. claro, yo estoy descubriendo, mientras voy escuchando el otro lado y voy haciendo mis relaciones, porque a mí me costaba mucho el Ajá. enneagrama. Entonces, hoy ligado a la neurociencia, hoy ligado a muchos aspectos bueno, antes no se ligaban del enneagrama, pero a mí era complicadísimo, según lo básico, ¿no? Y hoy miraba eso, ¿no? Iba haciendo mis relaciones, decía, ¿en qué momento fue el divorcio, ¿no? Del desarrollo evolutivo del ser humano real, que sería la complementación de los dos hemisferios, ¿no? La división. Y hoy estamos como aceptando lo que no se ve, ¿no? Que hay otra relación, no solo la relación objetiva, formal, sino también hay otro tipo de relaciones que se están develando y que se están aceptando gracias al desarrollo de la física cuántica, de la neurociencia, bla, 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 todo esto, como que el ser humano está volviendo a su esencia, ¿no? Donde la racionalidad ya tiene que ceder
tiene que ceder porque ha condicionado y nos ha traído a este lugar histórico espantoso, ¿no? De sensibilidad cero y bueno, y escasez absoluta de hemisferio derecho en en las conclusiones y en los análisis. Mira, yo lo que yo te diría, Ana, porque yo soy parte también del otro lado, digamos, del lado racional, racionalista y todo eso, que es parte de un proceso histórico, ¿sí? Claro, Es bueno, parte de un proceso histórico. Y de hecho hubo un divorcio, digamos, cuando surge el racionalismo, pero que también, si le vemos desde un lado, porque como todo tiene sus dos caras, digamos, tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿sí? claro, El lado positivo es que también gracias a ese divorcio se desarrolló la ciencia como se desarrolló, ¿sí? O sea, exacto, ese es como el aspecto positivo. Y yo creo que este momento es un momento de conjunción de los dos aspectos, ¿no? Yo creo que exacto. la historia hay que ver que lo que uno lo ve desde este momento hacia atrás, hay que entender que son los procesos y las dinámicas, o sea, no podemos este, ver como que es es como lo que ¿Cómo dice es? el negro que dice que cuando habla acerca de ver la sangre en tus manos, porque en realidad también todos somos producto de muchas cosas en la historia, muchos de nuestros antepasados fueron crueles, sangrientos y asesinos y violadores y de todo, ¿no? Y, Exacto. y es un momento histórico que hay que entender también históricamente cómo se dio en ese momento y que es parte de la historia humana, ¿sí? Entonces, como Pero es también, necesario, son procesos necesarios para llegar. o sea, es eh, lo que es, digamos. Estamos en esta exacto. situación debido a ello, ¿no? No sé si sean necesarios o no necesarios, pero fue así, ¿no? Digo yo, ¿no? Es mi opinión al respecto, ¿no? O sea, Claro. eh, porque si no, Y es que ahora, bueno, si uno se pone a ahora ver en el estamos, pasado, en nuestros antepasados, cuántas cosas terribles habrán hecho. ¿Qué sabemos? sí, bueno, es parte de, Es parte de, es parte de, pero también veo que ahora se está develando, así se es, está aceptando lo que no se ve, se está, por suerte, lo que no se ve, que es que estamos todos interrelacionados. De hecho, todas las disciplinas llegan ahí, al uno, ¿no? A ver todo como si fuera uno. Todavía tenemos la mente disociada, ¿no? Como separando esto es esto y lo otro, si no lo veo no existe, y si existe no sé qué historia. Hay toda todavía una discusión racional, ¿no? Sobre lo que no se ve, pero lo que no se ve se percibe y el así es, canal de la percepción se está abriendo y así la es, aceptación de la realidad absoluta de la percepción también, también se está aceptando como parte de, así es, ya no como descarte, ¿no? De la vida, sino como parte necesaria. efectivamente. Bueno, sí, es parte del desarrollo del proceso humano. Exacto. ¿Cómo? Entonces es como apreciar y valorar también el aspecto perceptual y el aspecto intuitivo y el aspecto, eh, eh, bueno, no voy a decir emocional porque no es emocional, es el negro habla de inspiración, ¿no? De inspiración como un estado de ser, que me parece que lo describe mejor porque todo lo otro ya está muy condicionado, todas las otras palabras están muy condicionadas de contenidos que no necesariamente son lo que se refleja en las palabras, ¿no? Sí, yo quería leerles justamente eso que decía ah, lo que dice el negro, que dice, en este paisaje humano conozco mi camino. ¿Qué pasará si nos cruzamos en direcciones opuestas? Yo renuncio a todo bando que proclame un ideal más alto que la vida y a toda causa que,
para imponerse genera sufrimiento. Así es que, antes de acusarme por no formar parte de facciones, examina tus manos, no sea que en ellas descubras la sangre de los cómplices. Si crees que es valiente comprometerte con aquellos, ¿qué dirás de ese al que todos los bandos asesinos acusan de no comprometerse? Quiere una causa digna del paisaje humano, lo que se compromete a superar el dolor y el sufrimiento. Entonces, yo creo que es importante ver ver hacia el futuro lo que tenemos por delante, ¿no? Y este es el momento histórico en que nos encontramos y de aquí partimos, ¿no? Les agradezco mucho, les doy gracias a todos. Un abrazo muy grande. Gracias a vos, Marce. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nina, ¿querías decir algo? ¿Yo? ¿Sí? Sí. Mientras iba escuchándolos, armé más o menos para estar en el diagrama, te voy a enviar para que vos me ayudes y me ayudes a acomodar y me corrijas y después si quieren lo compartimos. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Sí, muchas gracias. Es medio fuerte, pero bueno. Es lo que hay. Bueno. Bueno, nos vemos entonces el otro domingo. Nos vemos el próximo domingo. Sí. Hasta pronto. Gracias a todos. Un señorita. abrazo. Por cierto, ¿están en carnaval en todos los lugares o no? Sí, Acá acá también. sí, en Argentina hay carnaval. Así. Allá en Suecia no. Ah. Hace mucho frío ahora. Tal vez en algún lugar. Pero no festejan el carnaval, no hay esas fiestas. Yo creo que alguien ha tratado y lo han hecho una vez, yo me acuerdo, pero no en esta época del año, más adelante, cuando hace un poquito más de calor. Y se mueren de frío porque las chicas se ponen ropa como las brasileras, ¿no? Que andan con traje de baño y se congelan. Pobre. Bueno, es como los turrones en Navidad. Ana, me leíste la mente. Para quienes no somos argentinos, argentinos no tenemos nada. ¿De qué cosas? ¿Turrones? Claro. Los turrones y todas esas comidas que se comen en invierno, nosotros las comemos en verano y después nos descomponemos, estamos que nos morimos. Claro. Claro, porque acá el calor impresionante en Navidad con toda la tradición europea. Desastre. Pero les vendría bien el carnaval ecuatoriano, que es tirarse agua. Bueno, acá también. Cuando yo era chica, acá se festejaba el carnaval, salíamos con la bombita de agua, los baldes, Claro. los techos, nos matábamos con las mangueras. Re Se lindo, festeja. sí. Pero eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Acá Fíjense está que el prohibido, carnaval, Marce, está prohibido. tiene unos orígenes justamente en el Imperio Romano, que eran las fiestas en las que dionisíacas, entonces era el dios Baco, hacían las grandes bacanales, hacían orgías, se lanzaban Claro. todo, se lanzaban vino, agua, ¿sí? Y ahí viene un poco esa costumbre de jugar con agua en el carnaval, ¿no? Pero la fecha coincide porque Sí, coinciden, porque justamente, y después venían, primero en las fiestas dionisíacas, que eran esos días, ¿sí? Y luego venían las fiestas de Apolinio, que era más bien todo que coincide con el Cuaresma, ¿no?
que lógicamente luego el Imperio Romano lo hizo de esa manera, ¿no? Lo mantuvo el carnaval como tal y las fiestas apolíneas con el tema de la cuarentena y luego la Semana Santa, ¿sí? Como una época de mucho recogimiento sí, después de haberse desatado en el carnaval, venía la época. Este tipo de carnaval creo que lo festejan en Jujuy. Es muy- Claro, en el Sí. norte argentino. Ah, Y en sí. el norte, Sí, en el norte en el norte, argentino. Ah, qué en el curioso. norte argentino. Bueno, Se festeja de ese modo. bueno. Bueno, Let me un explain. abrazo grande, que tengan una buena semana. Gracias. Igual para Carnaval. todos, gracias. Muy bien para Gracias. ustedes. Ok. Gracias. Paz, suerte y alegría. Abracito para todos. Sí, Listen hasta to it. pronto. Chao, María del Río. Chao. Ya, chao. Chao, chao.